Buenas tardes, el señor ingeniero Ríos, Roberto, Sí. ¿verdad? ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura Iñigo de la página Indignados Mar del Plata, de acá de Mar del Plata precisamente. Querríamos charlar un ratito con usted acerca de estas inquietudes sobre esas grietas de Yacyretá. El planteo en realidad es el siguiente. En el año 2010 surgieron unos videos que mostraban una serie de agrietamientos y fisuras en la presa y que, bueno, que la verdad es que también tenían que ver con la falta de mantenimiento que tiene dicha represa. Eso fue en el 2010. Ahora estamos hablando que en este momento se está presentando un caudal de agua, una inundación. Hola. Sí, ingeniero Ríos, otra vez, Sí, Laura Iñigo, desde acá de Mar del Plata, se cortó. Sí, se cortó. Sí, sí. Bueno, le comentaba, en el 2010 se plantean las fisuras de Yacyretá por falta de mantenimiento, digamos, de acuerdo a lo que pudimos ver o lo que pudimos chequear. Y ahora se están presentando estas lluvias y esta inundación mayor, la mayor en 30 años. Mi pregunta es la siguiente: si esto sigue así, ¿no? Y si no hubo una reparación, si no hubo un mantenimiento, ¿cómo va a soportar esta presa semejante caudal de agua? Sí, tendría que aclarar un par de conceptos en primer lugar. Sí. Este video nosotros lo obtuvimos de un ingeniero de CIDI, que era la consultora que manejaba todo Yacyretá, digamos, era el organismo máximo durante la construcción, durante la operación de la represa. En ese momento nosotros lo tuvimos que obtener naturalmente no por una vía normal, porque cada vez que solicitamos esta información siempre se nos negaba. Quiero destacar que Yacyretá tiene una política de ocultamiento permanente de la información, de manera que es muy difícil acceder a cualquier tipo de información que necesitemos. Ajá. En realidad la fisura no se trata de falta de mantenimiento, porque ese video es del año 98. Ah, bien. Es decir, lo que había en realidad más que fisuras, lo que hay es un desgaste en la zona del vertedero. Ajá. Es decir, la represa consta de dos partes principales. Tiene una central donde están las turbinas y donde pasa el agua que mueve la turbina y genera electricidad, y dos vertederos, uno al lado de la central y otro del lado paraguayo, que tienen la función, tienen 18 vanos el vertedero que está del lado argentino y unos 20 vanos con puertas en el lado paraguayo, y su función es evacuar excesos de agua ante grandes crecidas como esta, por ejemplo, ¿no? Con la que está sucediendo en las crecidas del pasado y este año también. Exacto. Ahora bien, ¿qué ocurre? El video lo que muestra el video es un video hecho por Yacyretá, hecho por ellos. Nosotros sabíamos que estos trabajos se hacían permanentemente. Los buzos bajan, filman y se monitorea el área desgastada. Ahora bien, lo que se ve es un desgaste con los hierros. Ustedes habrán visto el video, se ve perfectamente cómo los hierros que tendrían que estar cubiertos de hormigón están completamente al descubierto. Sí, sí. Y hubo que cortarlos, inclusive hubo que cortar hierros porque si no iban a seguir rompiendo el material. Ajá. Eso significa que ya era inevitable el deterioro y que también era imposible de controlar o de solucionar. Correcto. El hormigón es una ciencia bastante complicada. Yo no es mi especialidad, yo soy ingeniero agrónomo, y eso ha usado mucho Yacyretá para atacarme por el hecho de que no era un especialista. Claro. Pero en la ingeniería tenemos algunas bases en común y además uno no tiene más que consultar con los especialistas. Nosotros hemos consultado con muchos especialistas de este tema. Ajá. Entonces lo que hay es un deterioro, un desgaste que se produjo por probablemente material de mala calidad, porque si tenemos en cuenta que la represa en el 98 demostraba ese grado de deterioro y tenía apenas 4 años de puesta en marcha, porque fue puesta en marcha en el 94, sí. Quiere decir que en 4 años ya se veía ese deterioro. La mayoría de las represas en el mundo que se han roto, y son muchas,
Sí. se han roto en la zona del vertedero, porque el vertedero es una de las zonas más solicitadas, más exigidas, porque cada vez que hay que evacuar exceso de volúmenes de agua excesivos hay que trabajar con el vertedero. Ajá. Eso significó entonces que nosotros encontrábamos ese video e inmediatamente lo pusimos en internet, lo dimos a publicidad, lo presentamos y lo difundimos. No porque estuviéramos afirmando, nosotros fuimos muy cuidadosos en ese aspecto, no afirmamos que la represa se estaba por romper mañana, digamos, ¿no? Sino que lo que decíamos es que había una situación grave que ameritaba una investigación extensa e independiente, porque que Yacyretá se autoinvestigue no servía de nada. Claro. Dada su política de ocultamiento permanente, ¿no? Exacto. Entonces, lo que queríamos era que el Estado tomara cartas en el asunto, que consultoras independientes o inclusive universidades participaran en un equipo interdisciplinario que evaluara realmente los daños y qué grado de peligrosidad había ahí que no podíamos, nosotros no estábamos en condiciones de evaluar. Claro, lo que pasa es que para eso Yacyretá debería permitir el ingreso, pero si tienen esa política de endeudamiento, justamente anoche estaba consultando la página de Yacyretá, la página oficial, y decían que había empezado el bajante, es decir que Yacyretá iba a estar mucho más aliviada, y que no había ningún tipo de peligro. Eso es lo que consta en la página, en el comunicado del día 2 de julio. Ahora, no, yo, como le volví a lo que le dije al principio, le vuelvo a reiterar, ¿cómo se vive hoy el hecho de que tenemos 12.000 evacuados por una creciente tremendo? Además, abrieron la compuerta el día 11 de junio a las 3 de la mañana, y el caudal subió muchísimo más en los ríos, lo que hizo que se profundizaran esas inundaciones. Ese caudal que se incrementó, que fue por la apertura de las compuertas, ¿será porque están de alguna manera tapando o descomprimiendo alguna disfunción que está teniendo la represa en este momento? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, habría que hay que hacer un poquito el contexto. En el sur de Brasil hay unos 4 millones de kilómetros cuadrados que han sido completamente desmontados. Es decir, todo eso era selva y se trajo completamente porque el modelo productivo de Brasil fue poner todo el sur en producción agrícola. Exacto, sí. Eso significa que al no haber monte, el agua de lluvia no infiltra, sino que eso en términos agronómicos se llama escorrentía, corre por la superficie y se pierde esa agua, carga inmediatamente todos los arroyos y los ríos y después todo ese volumen de agua sale del sistema, lo cual también es un problema porque esa agua es necesaria para la producción, para la agricultura, pero se la pierde. Entonces, tenemos enormes volúmenes de agua que se vienen de la cuenca superior de los ríos, tanto del Paraná como del Uruguay, y eso hace que los cursos de agua se recarguen a una velocidad enorme. Las represas empeoran el problema porque tratan de aguantar del embalse todo lo que pueden, pero después inmediatamente, de poco tiempo, se ven obligados a liberar esa agua porque, digamos, es peligrosísimo que para la represa que el agua pase por encima del coronamiento de la presa. Claro. Si eso sucede, la presa está realmente en peligro de rotura, como acaba de pasar en Brasil hace 6 días, que sí se rompió una represa, por suerte una represa pequeña, pero significó un volumen de agua inmenso en el curso del río Uruguay que agravó muchísimo la situación de inundaciones que ya estaba en curso. Hola. Grande actuó con mucha más responsabilidad, vació el lago prácticamente a la mitad, sí, para estar en condiciones de absorber el enorme volumen de agua que le venía del curso superior del Uruguay. Yacyretá siguió turbinando, siguió trabajando y evacuaron una cierta cantidad de agua, pero no la suficiente. Entonces, cuando estas represas se llaman así, represas de pasada, sí, no represas de contención, porque las represas de contención tienen un coronamiento mucho más elevado que el lago y eso les da cierta capacidad de almacenaje, pero las represas de pasada tienen un coronamiento muy bajo, de manera que cuando el lago aumenta de nivel hay que soltar el agua. Claro. Y aquí también hay otra cuestión, porque Yacyretá está violando el tratado original de Yacyretá y tiene la cota por encima de la cota 82, que era la cota de diseño,
y están trabajando a cota 83 o quizás más, no podemos saber. Claro. Eso significa que entre una creciente, cuando el lago comienza a cargarse, ellos tienen que turbinar. Ahora, lo que no tiene que liberar el agua, perdón. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que nos resulta inexplicable es por qué 20 días antes ya no se comenzaron los operativos de evacuación cuando era inevitable que se produjera esto, y por qué esperan a liberar el agua a las 3 de la mañana cuando la gente está durmiendo. Delante de la ciudad hay una isla que tiene un municipio de 1.000 habitantes, San Antonio, y esa gente sufre permanentemente estas cosas que los ciudadanos hacen, ¿no? Claro, o sea que... Lo mismo pasa en Brasil también. En resumen, se podría haber anticipado a esta gente para que no sea inundada. Hola, evacuado. Sí, te corta. Hola, sí. Sí. Decía, ahora sí, digo que, es decir, que se podía haber previsto evacuar previamente a esta gente sin llevarla a estar en esa situación. Es decir, que ellos sabían, que iba a haber esa inundación y no hicieron nada. Sí, lo sabían perfectamente. Ya habíamos tenido una inundación enorme el año pasado y este año otra vez se repitió la historia. Claro. Pero siempre hacen lo mismo, dejan todo para último momento y liberan el agua cuando ya no les queda más remedio, y provocan una catástrofe mucho más grave. Además es mucho más sorpresivo porque el agua sube varios metros en cuestión de horas. Sí, eso lo sabíamos. Esa es nuestra preocupación. ¿Y cuál es la perspectiva? Porque ahora el tema es hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Porque según uno de los pronósticos que está ahí es que si se llega hay 2 turbinas creo que están paradas, ¿no? De Yacyretá. Hay 2 turbinas que ya hace rato que no funcionan, en realidad hay 2 máquinas que están inutilizadas. Claro. Pero lo notable es que Yacyretá salió a mentir esto cuando nosotros lo dijimos, y luego nos enteramos que ya en el 2011 el director de Yacyretá, el arquitecto Thomas, había firmado un contrato con la Voith de Alemania para reparar las 20 turbinas, porque en realidad las 20 máquinas están dañadas. Pero no solamente eso, este contrato era por $100 millones, pero después nos desayunamos que en el 2012 reformularon el contrato, otro eufemismo, para justificar un aumento de llevar el monto del contrato a 218 millones de dólares. Esto lo ha publicado muy bien el diario ABC Color de Asunción, que en realidad le hace un seguimiento mucho más ajustado que en los medios de la Argentina. Acá en Argentina se oculta mucho más que en Paraguay. Que más se ocultan más información que en Paraguay. En Paraguay realmente la información es más está más al alcance de la población, pero aquí nos ocultan permanentemente todo. Y inclusive cuando nosotros presentamos este video, Yacyretá nos denunció penalmente, hizo una denuncia penal en el Juzgado Federal de Corrientes, y luego, 1 año y medio después, salieron a decir que la justicia federal había fallado a favor de Yacyretá. Eso es absolutamente falso, porque la justicia federal lo único que hizo fue desestimar esa denuncia y mandarla al archivo. Perfecto. Toda vez que eso es muy bueno claro. Aclararlo, exactamente, es muy bueno aclararlo, porque justamente nosotros ayer, en las investigaciones con mis compañeros administradores, habíamos chequeado que hay fiscales ambientalistas que de alguna manera en su momento también respaldaron estas denuncias que hubo, ¿verdad? Exactamente, inclusive el hoy diputado Manuel Garrido en su momento le hizo una demanda a Thomas por una situación bastante complicada con los seguros que tenía contratada la represa. Pasó de un seguro que se pagaba una cantidad anual, pasó a una cantidad 10 veces mayor. Entonces hay una sospecha fuerte de dolo ahí. Pero en este momento también, inclusive la Nata lo había publicado, es bastante complicado porque los 2 abogados que defendían a Thomas formaban parte del estudio de Esteban Rigui, que en ese momento era el Procurador General de la Nación, que después fue desplazado. Es decir, que era bastante difícil procesar, pero el ex fiscal Garrido tiene mucha información también sobre este tema. Bien. Nosotros estamos permanentemente es el fiscal en Corrientes, ¿verdad? Es fiscal en Corrientes. No, Garrido es diputado opcional por la UCR, él es de Buenos Aires. Diputado, claro, está bien. Sí. Me confundí con el fiscal, disculpe. Bien, y por último, se dice que el pasaje natural del agua por las turbinas es de 13.500 metros cúbicos por segundo y que en este momento está en 50.000.
Ahora, ¿cómo Así puede es. resistir 400% de golpe esa represa? ¿Cómo es posible? O sea, ¿está Bueno, previsto o eso expondría muchísimo más a la represa, a esta posibilidad de que se produzca una catástrofe realmente, ¿no? en teoría el diseño de la represa está previsto. En teoría la represa tiene previsto erogar 90.000 metros cúbicos por segundo en un caso de una crecida decamilenaria cada 10.000 años. El río puede hacer cosas como esta, pero teóricamente en el diseño de la represa ya estaba previsto. Ajá. Lo que cambia todo el escenario, digamos, lo que modifica el panorama es cuando nosotros encontramos este video, que sabemos que hay muchos videos más, Sí. porque este monitoreo Yacyretá lo hace periódicamente. Ajá. Solamente que dimos con este video por una enorme suerte y una casualidad y por eso lo difundimos. Ellos salieron a minimizar todo esto, a decir que en realidad todo esto era mentira y que no pasaba nada, pero si eso era cierto, ¿por qué lo mantuvieron oculto durante 14 años? Hasta que nosotros lo dimos a difusión. Ajá. ¿Y por qué nos denuncian penalmente cuando en realidad lo que estábamos haciendo, somos ciudadanos preocupados y estamos preocupados por evitar una catástrofe? De todas Entonces, maneras, habría que remarcar que esa denuncia penal que le hicieron fue desestimada. Sí, totalmente. Con el archivo y actualmente con esta persona de La Plata que me había entrevistado la vez anterior, le había dicho la gente de Yacyretá que la justicia federal había fallado a favor de Yacyretá. Eso es absolutamente falso, es una mentira flagrante y yo diría que son mentirosos seriales porque se la pasan largando mentiras así. Yo no sé realmente. ¿Quién es la persona que dijo eso? No sé exactamente si fue Thomas, seguramente por orden de Thomas, pero fue gente de Yacyretá la que se puso en contacto con esta persona de La Plata que me había entrevistado anteriormente. Ajá. Una radio de la Radio Universidad de La Plata. Ah, perfecto. Que me habían entrevistado y entonces después parece que lo pusieron en Twitter y ahí Yacyretá contraatacó diciendo que ellos tenían a su favor un fallo de la justicia federal. No, Eso es absolutamente falso porque no hubo jamás un juicio. Yo nunca hablé con el juez, fui citado a Corrientes como testigo y en el juzgado me tomó declaración una chica, una secretaria de juzgado, con unas preguntas que tenía anotadas en un papel y eso fue todo, digamos. Y luego, evidentemente, la fiscalía desestimó la denuncia y la mandó al archivo. De manera que todo eso que están diciendo por ahí que la justicia federal estuvo a favor de Yacyretá es falso. Pero eso da un poco la pauta de cómo sí, está cómo se maneja. Sí, sabemos que también esto tiene que ver con una forma, un manejo desde el gobierno central, ¿no? Porque al fin y al cabo todo viene desde una cabeza, ¿no? Todo baja. Desde el mismo poder, claro, exactamente. Desde una cabeza. También hay una cuestión, hay que tener en cuenta un tema que es lo más preocupante, digamos, no solamente el hecho de que hay un deterioro que ya tiene 14 años. Sí. Por lo menos desde ese video, quizás es anterior. No solamente eso, sino que ellos pusieron en YouTube un video donde reconocen que hay un área desgastada y dicen que ese es el desgaste normal. Me pregunto, cuando consulté con muchísimos ingenieros civiles que a los que le entrevisté, le pregunté esto, me dijeron no existe, es un desgaste normal. Lo que hay es lo que puede haber es un desgaste cuando la obra tiene 100 años o cosas así. Claro. Todas las represas tienen un tiempo de vida y luego envejecen y hay que demolerlas. Claro, porque se convierten en este caso solamente tiene 20 años, porque si es del año 94... Precisamente, en el año 94 empezó a operar y en el 98 ya se filmó este video donde se veía ese enorme deterioro que se veía ahí. Yo no estoy en condiciones de afirmar que la represa se va a romper ni nada por el estilo. Lo que nosotros exigimos es que se investigue. Correcto. Que se haga una auditoría, independiente y que llegue a una conclusión totalmente independiente de los manejos de Yacyretá. Y que dadas las circunstancias actuales urge que esto ocurra, ¿verdad? Porque probablemente vamos a tener cada vez mayores inundaciones, vamos a tener inundaciones de este tipo, las vamos a tener cada vez más seguido. Exacto. Y al contrario, están insistiendo con hacer Garabí, están insistiendo con hacer Panambí en Misiones, están insistiendo de nuevo con Paraná Medio. Nos quieren llenar de represas toda vez que tenemos la experiencia nefasta de Yacyretá. Tengamos en cuenta que Yacyretá dejó 100.000 familias en Posadas, en Misiones y Ituzaingó, y unas 200.000 familias en el Paraguay, en la más absoluta, en el desamparo más absoluto, ¿no? Ahora, esta inundación.
No, con la construcción de la presa, con los relocalizados, con el maltrato que hicieron con la gente afectada. Claro. Un tema que todavía sigue sin solucionarse. Y los localizaron y los echaron en unos guetos espantosos donde hoy son un nido de delincuencia y de violencia que no existía anteriormente, ¿no? Que no era así. Sí. Es decir, nosotros somos opositores a las represas no solamente por cuestiones ambientales, sino también por cuestiones sociales. Entendemos que las represas como opción energética no son viables ya. No. En el primer mundo se demuelen las represas y el trata de que las construyamos acá en nuestros países, ¿no? Precisamente. Es una situación terrible también. Sí, es tremendo. Bien, y por último, o sea, salvando las distancias, porque realmente, digamos, la proporción es inimaginable, ¿no? Pero así como pasó en Once, que por mucho tiempo venían reclamando la falta de mantenimiento y los problemas que tenían con los trenes, derivó en una catástrofe como fue la tragedia de Once, creo que esperemos que en este caso, vuelvo a repetir, salvando las distancias, esta desidia que se tiene con respecto a Yacyretá, este ocultamiento, esta falta de mantenimiento, porque la prueba está que hay 2 turbinas que ya no funcionan, hay máquinas que ya no funcionan, eso en 20 años, algo nuevo que se deteriore así, que no vaya a hacer que se rompa y realmente barra con tremenda cantidad de miles y miles de personas, empezando 3 capitales, ¿no? Sin contar todas las ciudades a las márgenes de los ríos, tanto en Paraguay como en Argentina. Yo, como naturalmente mucha gente me preguntó qué pasaría si se rompe, yo siempre trato de remarcar que no estoy afirmando que se va a romper. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se rompiera? Yo pienso que sería la mayor catástrofe de la historia de Argentina, no solamente por el daño material y en vidas humanas y todo lo que va a suceder, sino que además inundaríamos millones de hectáreas de la pampa húmeda, que es la máquina de exportar de la Argentina, el núcleo productivo de la Argentina, con lo cual que al país le tomaría, no sé, un siglo recuperarse de un daño así. Exactamente. Es decir, lo que nosotros sostenemos es que Hola. Represas y sí existen formas de generación renovables, inclusive para aprovechar la energía del río. Las turbinas hidrocinéticas hoy son un elemento muchísimo más eficiente y mucho más barato. O sea, todo lo que es la energía por hidroeléctrica ya está siendo obsoleta en el mundo. Hola. Lo que ocurre es que da pie a enormes negocios, ¿no? Claro, lógico. Sí, lógico. Es decir, acá se crean, es mejor si hay muchos afectados, entonces se construyen barrios, se presupuestan casas de $50,000 y se construyen casas de $10,000. Claro. Y la obra no termina nunca. Ahora están haciendo costaneras por Misiones y por el Paraguay, que no tienen un techo ni un límite de obra, están construyendo permanentemente. O sea que permanentemente están generando nuevos negocios. Claro. La represa se hace básicamente para eso, para robar. Nosotros somos convencidos que la represa se hace únicamente por intereses de grandes corporaciones, constructoras y de gente que participa en el negocio, ¿no? Sí, con la complicidad del Banco Mundial, personas, ¿no? y con la complicidad de los gobiernos, porque esto también hay que destacarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ingeniero Roberto Ríos de Posadas Misiones, ¿verdad? Le agradezco en el alma esta entrevista riquísima. La vamos a publicar en la página. Nosotros tenemos una página comunidad en Facebook, Indignados Mar del Plata. Vamos a publicar esta entrevista y bueno, y la verdad que le agradezco enormemente. En resumen, o sea, no podemos afirmar que pueda haber ninguna tragedia porque en realidad no se puede saber, pero si los indicios que hay no se resuelven, lamentablemente a la larga probablemente terminemos mal. ¿Verdad? Sí, en ciencia hay un principio que se llama el principio precautorio, es decir, si no tenemos elementos suficientes para prever lo que va a suceder, no deberíamos hacerlo. Exacto. Quisiera también aclarar una cosita, en el caso de otras represas, de cuando ha habido catástrofes en el mundo, no solamente represas, sino cualquier catástrofe que ha sucedido, algunas ya anunciadas con mucho tiempo,
Generalmente los responsables nunca aparecen. Se le echa la culpa a las lluvias, al cambio climático, a cualquier cosa así, pero en realidad eso no es una justificación, porque si la represa no está en condiciones de soportar crecidas extraordinarias, como pasó en Brasil. Brasil tiene muchas represas rotas, y ese es el socio que estamos buscando para construir Garabí. No es confiable, es decir, lo que estoy diciendo es que si la represa no puede soportar crecidas extraordinarias, no debería construirse. No, tal cual. Y además, en el año 2009 se rompió una represa en Brasil, en el norte, en Piauí, y mató 2.000 personas, y el gobernador del estado en ese momento habían evacuado la represa 15 días antes de que se produjera el desastre. Dios mío. 2.000 personas, Dios mío. Y 7 días después se calmó, se desmoronó. Es decir, que los mandaron a la muerte. Y el gobernador sigue siendo gobernador y los funcionarios siguen siendo funcionarios y nadie fue preso por esto. Es decir, que quiere decir que nadie se hace cargo de los muertos después cuando suceden las cosas, ¿no? Como siempre. Entonces, resulta terrible que estén jugando con nuestra vida, con nuestro bienestar, con nuestro... inclusive con nuestra economía, sí. Solamente para que un grupo de gente se enriquezca, ¿no? Sí, tal cual. Y que se mienta de semejante manera, ¿no? Y habiendo otras posibilidades de producir energía no contaminante y mucho no destructiva y mucho más viable y mucho más económica. Lo que pasa es que, claro, no se generan los gigantescos negocios que generan para las personas económicamente poderosas. Exacto. Ese es el punto. Bien. Bueno, ingeniero, mucho gusto, muchísimas gracias y bueno, lo vamos a tener en cuenta para las próximas entrevistas cuando tengamos inquietudes, sobre todo ambientales. El gusto es mío y muchísimas gracias. Yo soy el agradecido porque me dan la oportunidad de seguir difundiendo todo esto que por ahí en el resto del país no se conoce, ¿no? Perfecto. Y afecta a todos. Así que muchas gracias a ustedes por darme Bueno, le queda mi teléfono, estoy a su disposición, estamos a su disposición, somos 3 administradores de la página, acá en Mar del Plata, así que cuando venga a Mar del Plata nos avise y con gusto lo vamos a recibir. Bueno, con el mayor gusto, muchas gracias. Está totalmente invitado. Muchas gracias, Igualmente, hasta luego. Hasta luego.